no es mi edad, me gustaría que fuera mi edad, ¿ya? Pero si usted mira desde hoy día, que el inicio de semana muchos lo toman el domingo, estamos viviendo la semana 51 de este año 2022, ¿ya? Pues estamos a 18, ¿ya? Y a esta altura del año han pasado muchas cosas, ¿ya? Quizás demasiadas para algunos, ¿ya? Por lo tanto, cuando nos acercamos a estas festividades, instintivamente se empieza a realizar un autoexamen del año, ¿se ha dado cuenta? Del año que estamos terminando. Para algunos, cuenta alegre, y otros, que pase rápido, ¿eh? Que pase rápido este 2022 y espero que el 2023 sea mejor. Por eso uno dice feliz Navidad y próspero año nuevo, ¿ya? ¿Por qué tanto alto y bajo, hermano? ¿Por qué espiritualmente muchas veces avanzo 3 pasos y retrocedo 4? ¿Ya? Que sucede en la vida como cristiano. Es interesante, hermano, que la Biblia me da a conocer la verdadera y más grande razón de estos por qué. Y además me proporciona un diagnóstico y una cura para lo que me pueda estar sucediendo. Pero en el caso de la Biblia nos da un diagnóstico correcto y una cura definitiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios que nosotros estamos estudiando nos vamos a dar cuenta cómo Dios, ¿ya? Y qué hace Dios y por qué lo hace Dios en la vida de cada creyente. Por eso hoy día, como leíamos al principio, nuestro texto de estudio es el Salmo 32. Así que ubique en su Biblia el Salmo 32, ¿ya? Salmo 32, ya que es muy interesante lo que nos va a estar desafiando. Recuerde que hicimos un paréntesis con los salmos de peregrinaje que estamos estudiando, como el 32. Inclusive si usted tiene una Reina Valera 1960, arriba tiene un título que lo colocaron, La dicha del perdón, ¿ya? Y un salmo de David. Y es interesante, usted mantenga el salmo abierto, que vamos a estar estudiando y mirando de este salmo unas verdades que el Señor nos va a estar enseñando. El salmo, en este salmo podemos ver claramente que lo siguiente, ¿ya? Podemos ver los efectos de desobedecer a Dios y la alegría del arrepentimiento. Esas dos verdades están en este salmo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno desobedece la voluntad de Dios? ¿Y qué pasa cuando me arrepiento? ¿Ya? Ahora, como cristianos no tenemos que hacer lo mejor según nuestro criterio, sino lo que está en la Escritura, en la palabra de Dios. Ahora, no podemos realmente cumplir con todo lo que Él ha dicho, pero lo revelado en la Biblia es lo que tenemos que esforzarnos para obedecer sus mandamientos. Dios sabe que hay una lucha dentro de nosotros, Dios sabe que hay restos de esa naturaleza pecaminosa y que vamos a pecar y que nos vamos a arrepentir y todo, pero a la vez también nos da a conocer qué es y por qué estamos así, qué es lo que hay que hacer para poder seguir adelante y para poder surgir. Un creyente genuino, hermano, nunca se deleita en el pecado. Nunca se deleita en el pecado. Porque el Espíritu Santo traerá tristeza a su corazón por desobedecer al Señor. Por eso el cristiano verdadero es como alguien me dijo, pucha, fui a tal lado, lo pasé bien, pero tenía un sabor amargo. El Espíritu Santo. Cuando el cristiano genuino peca, le duele, se entristece. No porque lo había el pastor, no porque lo había otro hermano, sino porque Dios está mirando lo que está haciendo. Entonces ahí hay un síntoma interesante cuando dice, ¿seré salvo yo? Como alguien dijo, bueno, ¿y qué te pasa cuando peca? Puede que en el segundo disfrute yo del pecado, pero a los otros 5 segundos voy a tener un sabor amargo porque he defraudado lo que Dios me está pidiendo. Si alguien afirma ser cristiano, pero continúa con un estilo de vida que es contrario a lo que Dios ordena en su palabra, es posible que esa persona no sea salva. Puede que tenga, ¿cómo se llama? No sé, genealogía de cristiano, puede que tenga un hábito de ir a la iglesia, pero si su estilo de vida diario es contradice a los principios básicos de la palabra de Dios, habría que dudar si realmente la persona es salva, ¿ya? Y eso no es estar cuestionando, sino que es un autoexamen necesario, ¿ya? Porque
no puede haber una contradicción en lo que yo digo y en lo que yo hago, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede o qué debería suceder cuando un creyente genuino peca? Eso es lo que vamos a estar mirando hoy día. El creyente que es verdadero peca, ¿qué pasa? ¿O qué debería pasar? ¿Ya? A veces el creyente lamentablemente es peligroso cuando está pecando, ya un estilo de vida de pecado, y le da lo mismo. Es insensible a lo que Dios le dice, ¿ya? Y eso es peligroso porque da un síntoma que da un mal presagio. En el Salmo 32 encontramos una hermosa descripción de un creyente que desobedece a su Padre Celestial, y es el estado de un hijo de Dios que ha pecado y que se arrepiente. Esa es la idea del Salmo 32, que lo leímos al principio. Pecó, Dios aplica, disciplina, pero se arrepiente. Esas tres etapas las estamos viendo en este Salmo. El texto que nosotros vamos a mirar muestra los efectos de la desobediencia y también enseña cuán es maravilloso buscar y recibir el perdón de Dios, de las dos cosas. Pero usted quiere saber cómo se ve o cómo estamos cuando pecamos y desobedecemos a Dios. El Salmo 32 lo describe gráficamente y en forma muy objetiva para poder enseñarnos a nuestra vida. Ahora, hay un detalle en este Salmo. Si usted tiene la Reina Valera 1960, y la tiene ahí usted a mano, busque arriba el Salmo. Bueno, eso, usted sabe que esos títulos y subtítulos no son inspirados, fueron puestos después, pero sirven para indicar. ¿Qué dice Salmo 32? Dice la dicha del perdón. Salmo de David, y al lado dice una palabra, la palabra masquil. Ya dice masquil. ¿Qué significa eso? Que es un término que para indicar que lo que está escrito es para ser una persona más sabia o más prudente, indicaciones prácticas para vivir más prudentemente y tener cuidado. Era una sabiduría de este salmo, ¿ya? Ahora, sabiduría, pero también aprender la lección de el que lo escribió. David por algo escribió esto. Recordemos la vida de David, recordemos el Salmo 51, recordemos lo que le pasó a David y por qué David está dando a conocer esta enseñanza, ¿ya? Esta sabiduría para que otros aprendan de eso. Ahora, notemos lo que el salmista David relata basado en su propia experiencia. David no está contando la vida de los demás, sino la vida de él, lo que él vivió, ¿ya? El hombre conforme al corazón de Dios, ¿eh? No estamos hablando de cualquier personaje de la Escritura. Miremos estos primeros 5 versículos del Salmo en otra versión, ¿ya? En otra versión de la Escritura, ¿ya? Dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Vuelve a repetirse verso 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice David: mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Ya? Entonces, hermano, la palabra bienaventurado acá describe paz y felicidad de solamente quienes han buscado, deseado y recibido el perdón de Dios. Esa felicidad solo la experimenta aquel que ha buscado el perdón y lo ha recibido. Ahora, fíjese algo muy interesante: para buscar el perdón y recibir el perdón hay un requisito. ¿Cuál? Que haya pecado y que sienta dolor por el pecado. Por eso, el hecho de no ser, de ser perdonado y no ser culpado de iniquidad, habla de una vida totalmente transparente, ¿ya? Dice el Salmo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿ya? ¿Qué significa eso? Una vida de total transparencia. Es decir, actúa sin malicia. Resulta en ser bienaventurado actuar de esa manera,
La persona que ha sido perdonada, ¿qué oculta? ¿Qué tiene que ocultar? Es una persona transparente. No estamos hablando de un perfeccionismo sin pecado, sino que estamos hablando, bueno, pequé, pedí perdón, me arrepentí, Dios me ayudó, me levanté y continúo. ¿Ya? Pero soy transparente. ¿Ya? Dios bendice y declara inocente a aquel que confiesa su pecado y se aparta él mismo, es decir, transparente en su manera de vivir. ¿Soy bienaventurado? ¿Mi vida es totalmente transparente o estoy ocultando algo, hermano? ¿Ya? ¿O estoy ocultando algo? Y a veces hay una expresión que nosotros tenemos que evitar como cristianos. Se ha dado cuenta que yo también lo ocupaba mucho tiempo, decía, lo que importa es la relación con Dios. ¿Ya? La relación con Dios. La religión no es tan importante. Cuidado, la Biblia habla de la religión verdadera. ¿Ya? Dice, no es religión, es relación. Es religión y relación, que es lo mismo. La religión es una relación correcta con Dios. ¿Ya? Y la religión verdadera lo describe la palabra de Dios. Y acá vemos que la persona que ha sido perdonada actúa sin malicia. Esto, hermano, es muy semejante. Si yo tengo mis antecedentes limpios, a mí no me causa ninguna susto ni me coloco nervioso de ver a un policía. No tengo nada, no estoy siendo perseguido por la ley. Pero ¿qué pasa con el delincuente? ¿O qué pasa con aquel que ha robado? La persona ve a la autoridad y se coloca nerviosa y todo. ¿Por qué? Porque no tiene una vida transparente. Está ocultando algo. Y David habla de ese resultado de ocultar algo. ¿Ya? Algo pasaba con el salmista y el salmista expresa: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. La palabra describe el desgaste físico de la persona. En la Reina Valera 60 lo traduce: se envejecieron mis huesos. No está hablando de mayor edad, sino que mientras oculté mi pecado, mi cuerpo fue afectado. Ahí está la idea. ¿Ya? Y esto es muy interesante tenerlo claro. ¿Hacia dónde nos llegan estas palabras? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Las palabras del salmista describen un acto de disciplina divina como producto de la falta de arrepentimiento. Entonces, cuando yo peco y no me arrepiento, Dios me disciplina. Y una forma de disciplinarme es que mi cuerpo se empieza a consumir, es que se envejecen mis huesos. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? A que David inclusive describe su condición emocional, con mi gemir durante todo el día, la queja, el dolor, la angustia. Ya, parece que estoy describiendo muchas enfermedades que hoy día están de moda, pero David estaba aquí describiendo en el versículo 3, mientras callé se envejeció en mis huesos, en mi gemir todo el día andaba, aunque era el rey, aunque tenía todo, algo le pesaba, algo estaba pasando en la vida de ahí, el pecado oculto, el pecado no confesado, el pecado no confesado. Y eso es muy interesante que nosotros lo tengamos bien claro. Cuando yo no confieso mi pecado, hasta mis huesos, hasta mi cuerpo se consume. ¿Ya? Entonces, hermano, el rey vivió una situación sumamente destructiva. Sumamente destructiva, pues estaba experimentando una crisis emocional por tratar de esconder su pecado. Y sabes que cuando la persona hace eso, el creyente no puede vivir tranquilo debido a la convicción que el Espíritu traía a su corazón. La persona, el creyente verdadero, aunque quiera taparlo con buenos actos, con una buena retórica de hablar del cristiano, no hay caso. Mientras no confiese y se aparte, sus huesos están siendo consumidos. Emocionalmente hay problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo mismo ocurre con cualquier creyente genuino que trata de ocultar su maldad ante el Señor. Roguemos que podamos confesar y apartarnos del pecado cada uno. El ahora perdonado David recordaba su estado espiritual y mental cuando tuvo ese pecado oculto y cayó en lugar de confesar y arrepentirse. Hermano, el estrés de una doble vida y el pecado no confesado lo hicieron sentirse viejo, oprimido y seco. ¿Ya? Si bien los síntomas de David son una excepción, su terquedad
es bastante común. Y hay creyentes muy tercos, ¿no? A veces nos colocamos muy tercos. Pensamos que tenemos arreglado a Dios porque hacemos ciertas cosas. Pero a veces pensar que muchas de las aflicciones nuestras pueden ser la crisis emocional por esconder el pecado. ¿Sabe usted eso? Hermano, sentirse viejo, oprimido, seco, quejoso, resentido, criticón, inconformista, coloquémoslo como víctima. ¿Ya? Hermano, ¿no te parecen síntomas muy comunes hoy en día? No es por lo que están llenos la asistencia mental, ¿eh?, de las personas, por todo eso. Pero yo quiero hacer otra pregunta. ¿También en la vida de creyente esto está pasando? ¿No será que, recordemos que estamos hablando de un diagnóstico correcto, una cura definitiva? David describe muy vívidamente lo que es pasar por la etapa de una falta de arrepentimiento en la vida de un escogido, ¿ya? Eso es lo que describe David. Y eso es que tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Porque sí puede haber algo físico. Yo tengo 2 enfermedades físicas, hipertensión y diabetes. Pero ¿sabe usted que yo puedo cooperar a esas enfermedades para estar peor por una falta de arrepentimiento? Las combino, hago un cóctel. Aparte de que físicamente estoy resentido, espiritual y emocionalmente, mi falta de arrepentimiento me lleva a pasar por una etapa como la que pasó David, como la que describe aquí David. Luego el salmista describe el desierto, su día fuerte, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios estaba, digamos, un buen chileno apretándolo para que se arrepintiera, pero ahí estaba David, no quería arrepentirse, no quería pedir perdón, ¿ya? Ahora, fíjense que David cambia de ese verdor en su cuerpo, de la comunión con Dios, a una sequedad. Miren cómo describe, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, una vida seca, tenerlo todo pero no tener nada, ser inconformista, quejón por todo, no disfrutar ninguna de las cosas que Dios nos ha entregado y siempre buscando. ¿Sabe que yo allá, dentro de las conversaciones que tuve con una persona, dije, ¿sabe? Me preocupa que tú criticas, siempre encuentras algo. Yo a esa persona la puedo llevar al restaurante del chef mejor del mundo y le va a encontrar algo, le faltó sal. ¿Ya? Le faltó sal. Siempre, y lo que ella hace es perfecto, los demás no. Lo que esa persona hace es perfecto. Y eso es peligroso. ¿Ya? Algo está pasando. David está describiendo su vida no confesada. El adulterio de David y su intento por esconderlo lo llevarán al caos. Bien simple. Cuando una persona no se arrepiente, se va consumiendo de a poco, y de a poco uno lo trata de buscar, y de a poco, hay que orar por arrepentimiento. Se acabó. Se acabó porque no hay otra salida realmente. Poco a poco fue descendiendo y cavando una tumba más profunda, mientras buscaba estrategias para ocultar su pecado. Hasta mató al esposo de Betsabé. Si yo lo mato, nadie va a saber que el bebé es mío. Mire lo que tramó. Y eso es algo interesante cuando vemos, con el fin de encubrir su pecado, se rodó en un mundo de mentiras, engaño y otra artimaña. Así el creyente va creyendo. Y con una mentira tapa otra mentira, y una excusa tapa la otra excusa, y llega hasta la última consecuencia, en este caso, al asesinato de Urías, su fiel servidor. ¿Ya? David no podía vivir en paz. Estaba experimentando la vida más miserable que puede tener un creyente. Todo debido a su rebelión hacia Dios. Y eso es triste, hermano. Usted lo ve, cómo se empieza, usted dice, hay un cristiano, un antes y un después. ¿Qué pasó al medio? Muchas veces son pecados no confesados. ¿Qué están? Ahora, se oculta muy bien. David lo trató por todos los medios, hasta que fue confrontado. ¿Ya? Y se arrepintió. Pero él estaba llevando una vida miserable. Y hermano, hay muchos creyentes llevando vida miserable por falta de confesión de pecado. Claro, ¿cómo me lo excuso yo? No, como usted dice, hermano, que si en mi azúcar, sí, mi azúcar afecta, pero mi pecado que yo no confiese también me ayuda a que el azúcar afecte.
Entonces necesitamos arrepentirnos cada uno ante el Señor, ¿ya? Y hacer un autoexamen frente que estamos viendo. Hermano, ¿no será que el diagnóstico correcto de eso que yo tengo y de esa otra cosa, aparte de ser algo físico, sea una falta de arrepentimiento, una rebeldía en la vida hacia Dios? ¿No será eso? ¿Debo responder al Señor? Sí, yo tengo antecedentes, que tengo varias enfermedades, pero aparte de eso, no estaré ayudando a esa enfermedad, ese pecado que no quiero confesar, ese primer amor que he dejado y que ya para mí las cosas del Señor no son primero en segundo lugar, ¿ya? Que hay otro primer amor en mi vida. ¿No será eso? Tú tienes que responder. ¿Por qué sigo siendo un verdadero para radio de gracia? ¿Se dan cuenta? Oye, si el creyente que si no tiene gracia no está tranquilo. ¿Cómo estáis? Sí, pero se me va a pasar. ¿Ya? Se encuentran raros. ¿Ya? Es como una vez yo le hice una broma a mi señora. Oye, ¿qué te pasa? No tengo ningún dolor. Me sentía raro que no tuviera dolor, con el cuerpo ya, qué raro. Ahora le dije, son de broma, pero realmente ese día estoy, no me duele nada. Me apreté un dedo en la puerta y sentía algún dolor, porque a veces estamos como acostumbrados a eso, pero hermano, a veces es la falta de arrepentimiento. Puede ser que los diagnósticos humanos de lo que sufro, que son verdaderos, y repetidamente sea la excusa perfecta para ocultar el diagnóstico correcto. Hermano, lo que me falta es arrepentirme de verdad. Se acabó. Si lo demás es verdad, si me quebró, no puedo desconocer el cerebral, no puedo desconocer lo del pie, no puedo desconocer que yo tuve los trombosis en los pies, no puedo desconocer. Pero aparte de eso, el diagnóstico correcto es algo, uno que no quiere hacerlo, arrepentirme. ¿Ya? Sin condiciones lo que acabamos de mencionar, hermano, ahí está la respuesta de mi dramático existir, ya que mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió, se envejecieron mis huesos. Sin embargo, hermano, el Espíritu del Señor trajo convicción y arrepentimiento al corazón de David. Y después de ese doloroso proceso, el salmista pudo volver a tener comunión con Dios Padre. Después experimentó el gozo del perdón. Y ahí la cura definitiva. ¿Ya? Y ahí la cura definitiva. El versículo 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a quién, al Señor, y tú, ¿qué hiciste? Perdonaste la culpa de mi pecado. ¿No será que estoy tan mal porque me falta arrepentir? Sí, por favor, no digas, no te desconozco que hay enfermedad física, perfecto. Mental es conversable, pero física sí. Pero ¿no será que le estoy ayudando en no arrepentirme? Si yo confieso, el Señor me va a perdonar. Dios siempre demuestra su amor y misericordia para los suyos. Incluso cuando nos rebelamos y desobedecemos, incluso ahí está la mano de misericordia del Señor. A pesar de las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida, el Señor nos extiende su perdón, ¿ya? Para que podamos seguir en nuestro peregrinaje. Hermanos, a lo largo de los siglos, muchos creyentes han sentido el dolor y la angustia de enfrentar las consecuencias de sus pecados. Han encontrado consuelo y guía en estos salmos penitenciales, que es, por ejemplo, el Salmo 32. Y, hermanos, la escritura de estos salmos plasman una confesión sincera, lo cual nos demuestra que el Señor perdona a aquellos que se arrepienten de corazón y también les da gozo y alegría. ¿No será que me falta eso, hermano? Estamos terminando el año y no será que el problema de todo mi achaque este año, aparte de que tengo que tener una vida sana, aparte de eso, es mi pecado oculto, es eso que abandoné, es eso que estoy llevando una doble vida y eso me está envejeciendo día a día. ¿No será eso, hermano? Tú sabes. Uno puede tener una opinión externa, pero tú conoces tu corazón. Tú sabes cuando te acuestas cómo estás con el Señor. Y si yo digo que estoy bien con el Señor, ¿por qué se ve lo contrario en los hechos diarios? Esa es la gran pregunta. ¿Ya? Esa es la gran pregunta. Como yo cuando fui a hacerme el último control, el doctor me dice, pesa tanto. Sí, pero sáquele 10 kilos de ropa. O bromea, le dije. Los zapatos y la ropa son 10 kilos para ver si me... No, me dijo, más de 1 kilo no. Entonces yo de repente le eché la culpa a otras cosas. Pero cristianamente el Señor me está hablando hoy día, ¿no será que tengo que arrepentirme? Pedirle perdón al Señor y volver los ojos a Él. ¿Ya? Sin embargo, no basta conocer el diagnóstico correcto y la cura definitiva, sino también ser obediente.
evitando a que Dios recurra continuamente a aflicciones, pruebas y severas dispensaciones de la providencia para mantenernos en el camino. ¿Sabes que a ese Dios tiene que volvernos a chicotear, como dicen por ahí? Porque nos tiene, muchas veces Dios ocupa la enfermedad y para hacerme entender que debo volver a su hogar, volver a ese primer amor, ese abandono, esa relajación que tengo hoy día, hermano. Como yo siempre he dicho, a veces es comprensible que el hermano no pueda llegar a la iglesia, pero muchos se acostumbraron al clic, la reunión del clic, la ofrenda del clic, y la comunión, y el reunirse, y el llegar a la casa del Señor. ¿Qué está pasando? Tú conoces, Señor. El Señor conoce tu vida. Quizás tenemos que hacer caso, para ir cerrando el mensaje, lo que dice el versículo 9. Fuerte, ¿eh? No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, nos acercan a ti. ¿No será que necesito que el Señor me coloque ese cabestro, ese freno y me haga entender? Que el Señor vuelva a repetir las cosas. El Señor nos sea ayudando. Hermano, van 51 semanas de este año 2022. Y en mi vida como cristiano, ¿qué tal el diagnóstico correcto y la cura definitiva? Ahora, no tenemos que esperar un fin de año ni un principio de año para arrepentirnos. Tiene que ser el ahora, el ya. Si no, las consecuencias van a ser desastrosas, no solo para mi vida, sino para el nombre del Señor. Por eso Dios nos ayude. Vuelve a leer este salmo, vuelve a meditar. ¿Ya? Espero que podamos reflejarnos en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y volvió el gozo. Si no, lee el Salmo 51, volvió el gozo. Hermano, el cristiano arrepentido, no estoy diciendo el cristiano que no peca, el arrepentido y obediente disfruta de la vida. Y disfruta de la bendición del Señor. Espero que nosotros con estas 51 semanas lo disfrutemos también y podamos decir, como el salmista, que clamé a ti y tú me escuchaste, porque estoy en comunión contigo. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos esta verdad, Señor. Tú conoces mi vida, Señor, tú sabes en qué área soy desobediente, en qué área estoy llevando un evangelio a mi gusto y gana. Señor, yo puedo tener una opinión de otro, pero tú tienes el diagnóstico definitivo de mi vida. En este mismo instante, Señor, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que tengo planificado y mi reacción aún a tu palabra no te son ocultas. Ayúdanos, Señor, ayúdame a tener un arrepentimiento verdadero. Si yo me arrepiento, el único beneficiado soy yo, Señor, y a la vez tu nombre es exaltado sobre todo nombre. Bendice a quienes estamos presentes, a quienes estamos conectados y que podamos vivir una vida con el diagnóstico correcto y la cura definitiva. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.